Hermanos, qué bendición saber que Cristo venció. Y por eso nosotros cantamos alabanzas al Señor. Creemos en un Cristo vivo, en un Cristo resucitado. Y esa es una verdad imprescindible para el cristianismo. A algunos les cuesta trabajo aceptar esa verdad, que Cristo resucitó de los muertos, que hay resurrección de los muertos. Pero no podemos ser cristianos si no creemos que Cristo resucitó. El título del mensaje en esta mañana, el título que les propongo es: ¿puede un cristiano no creer en la resurrección? ¿Puede un cristiano no creer en la resurrección? Hay personas que les gustaría ser cristianos, tal vez, les gustan muchas cosas del cristianismo, pero dicen: yo no puedo aceptar que un hombre se levantó de los muertos para nunca más morir. Esa parte no la puedo aceptar, pero quiero ser cristiano. Me gusta el cristianismo. Las enseñanzas morales del cristianismo son buenas. Me gusta el personaje histórico de Jesús. Fue un buen maestro. Enseñó cosas lindas. Incluso estoy dispuesto a aceptar que murió en la cruz y nos dio un gran ejemplo. Pero no puedo creer que Él resucitó. La pregunta es: ¿puede un cristiano no creer en la resurrección? ¿Puede alguien decir: yo soy cristiano, pero hay solamente una cosa del cristianismo que no creo? Solo una, creo muchas. No creo que Él resucitó. Vamos a ver cuál es la respuesta de la Biblia. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 12 al 19? Les invito a buscar ahí la palabra del Señor. 1 Corintios 15, del 12 al 19. Dice el apóstol Pablo: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el gran milagro de la resurrección. Gracias por la victoria que eso representa, que significa para nuestras vidas. Ayúdanos en esta hora, Padre, a meditar en tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ayude a ver la gran noticia del Evangelio, de que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día y hoy vive y reina para siempre. Que este mensaje pueda animar a tu iglesia, que pueda inspirarnos. Y si hay alguien aquí que aún no te ha conocido, que pueda creer en ese Cristo vencedor, en ese Cristo salvador,
En su nombre precioso oramos. Amén. Vemos que este asunto de no creer en la resurrección no es algo del mundo moderno o del mundo contemporáneo. Es algo muy antiguo. Ya lo podemos ver que en los días de la Biblia, en los días del apóstol Pablo, había personas que no creían en la resurrección. Y fíjense ustedes que en la iglesia de Corinto había hermanos de la iglesia que estaban diciendo no hay resurrección. ¿Podemos imaginarnos eso? Está claro ahí en el versículo 12. ¿Cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección? Algunos de la iglesia de Corinto decía la resurrección no existe. Debemos entender que Corinto era una ciudad griega. Vamos a ver un mapa que nos deja ver, ahí está Grecia, la Grecia continental, la Grecia de la península, y Corinto quedaba en el istmo, ese pequeño espacio de tierra que unía la Grecia continental con esa península del Peloponeso. Y ustedes pueden ver que Corinto quedaba muy cerca de Atenas, solamente 80 kilómetros. Estamos hablando del corazón de Grecia, allí donde estaba el centro de la filosofía, donde enseñaron los grandes filósofos. Y saben ustedes, una de las cosas que decían los filósofos griegos es que el cuerpo es la cárcel del alma. Esa era parte de su filosofía. Por tanto, para ellos el ideal era la muerte. Cuando la persona muere, es como que el alma se libera. El espíritu, concebían ellos que era algo bueno, el cuerpo, la carne, era algo malo. Por eso ellos rechazaban el concepto de la resurrección. Los griegos no creían en la resurrección. Y por supuesto la iglesia que se levantó, que se fundó en medio de esta cultura, estaba influenciada por ese contexto filosófico. Y por eso había muchas personas, incluso algunos dentro de la iglesia, que decían, me gusta el cristianismo. Me gustan las enseñanzas morales de Jesús. Qué lindo que Cristo murió por nosotros. Pero todo termina con la muerte. La resurrección no existe. Entonces Pablo presenta un argumento en el capítulo 15 de su primera carta a los Corintios. Y es el lugar donde se trata más extensamente, más exhaustivamente el tema de la resurrección. Gracias a que había algunas personas en la iglesia que no lo creían. El argumento de Pablo es contundente. Y esta es la verdad que él enfatiza. La resurrección de Cristo es una verdad imprescindible para el cristianismo. Es imprescindible, mis hermanos. No se puede ser cristiano sin creer que Cristo resucitó de los muertos, sin creer que hay resurrección de los muertos. ¿Y cuáles son las razones que nos permiten llegar a esta conclusión? En primer lugar, el apóstol Pablo nos enseña que la resurrección de Cristo es medular a la fe. Es algo medular, esencial. No es algo periférico que se puede prescindir. No es algo cosmético. Tiene que ver con el corazón mismo de la fe. Por eso dice en el versículo 14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si Cristo no resucitó de los muertos, la fe que nosotros tenemos, la fe del cristianismo, es una fe vana, vacía, es algo superficial. Más allá dice el versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis
en vuestros pecados. Ustedes escucharon la seriedad del asunto. Si Cristo no resucitó, nuestros pecados no fueron perdonados. Si Cristo no resucitó, la obra de Él, la obra redentora en la cruz, no fue suficiente. Porque la resurrección es precisamente lo que le da validez al sacrificio de Cristo. El viernes tuvimos un programa precioso recordando la crucifixión de Cristo. Si usted no vino, a lo mejor se está preguntando, ¿qué son esas hojas que están en la cruz? Y ese adorno tan peculiar, ¿a quién se le ocurrió llenar la cruz con esas hojas? Esas hojas representan los pecados de los hermanos que estuvimos en ese programa, que lo escribimos y lo pusimos allí en la cruz. Recordando lo que dice Colosenses 2, 12 y 13. Que Cristo tomó el acta de los decretos que nos era contraria y lo clavó en la cruz. Qué hermoso. Cristo cargó con nuestros pecados. Cristo murió para perdonar nuestros pecados. Pero la obra redentora no terminó en la cruz. La obra redentora se completó cuando Cristo se levantó de los muertos. Porque la resurrección lo que significa es que Dios aceptó el sacrificio de Cristo. Que Dios quiso perdonar nuestros pecados y que su sacrificio no fue en vano. Pero si Cristo no resucitó, entonces es algo terrible. Porque todavía estaríamos en nuestros pecados. Sin la resurrección, la fe cristiana está vacía, no tiene peso, le falta algo esencial. Eso es lo que significa vano. Es cáscara, hojarasca. Sin la resurrección de Cristo, Cristo es un simple hombre. Sí, usted puede decir que es bueno, pero al fin y al cabo es un simple hombre. La resurrección de Cristo era un elemento esencial de lo que se considera por muchos la primera confesión cristiana. Lo más esencial que necesitaba una persona para ser cristiano, y aparece en Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9. Dice el apóstol Pablo: esta es la palabra de fe que predicamos. Miren cuál es la palabra de fe. ¿Cuál es el contenido de la fe? ¿En qué consiste la fe? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el camino de salvación. La manera más sencilla, más medular, confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Pero eso no es suficiente. Usted necesita creer en su corazón que Dios lo levantó de los muertos. No se puede ser cristiano sin creer en la resurrección. Esa es una verdad histórica. Pero si tú tienes esa fe, nadie ni nada podrá moverte de tu convicción, de tu relación con Jesucristo, porque ese es un hecho histórico, irrebatible. Cuenta la historia que cuando el comunismo se estaba imponiendo en Rusia, llegó a una aldea un promotor de esta ideología y reunió a todos los habitantes. Y empezó a dar los argumentos del ateísmo, tratando de convencer a todo el mundo de que Dios no existía. Y cuenta la historia que el hombre hizo un buen trabajo. Hizo un discurso muy elocuente, con grandes argumentos. Y él estaba tan convencido de que nadie iba a poder refutarlo, que miró con desprecio al sacerdote de la aldea que estaba allí, un anciano canoso, y le preguntó si quería decir algo.
Y cuenta que el anciano subió cabizbajo al estrado y mirando al pueblo que conocía muy bien, le dijo: el Señor ha resucitado. ¿Y saben qué respondió el pueblo? ¿Cuál es la respuesta de la iglesia oriental? Cuando él dijo, el Señor ha resucitado, el pueblo dijo, sí, ha resucitado. Y eso era suficiente. Porque si Cristo se levantó de los muertos, no importa los sofismas filosóficos que los hombres puedan presentarnos, los argumentos sofisticados. Si Cristo resucitó de los muertos, nuestra fe está segura. Eso es más que suficiente. En segundo lugar, la resurrección de Cristo es medular a la predicación de la iglesia, a la predicación del cristianismo. Vuelve a decir el apóstol Pablo que si Cristo no resucitó, versículo 14, vana es entonces nuestra predicación. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Esa era la idea que tenían aquellas personas. Los muertos no resucitan. Era algo que ellos daban por sentado. Porque de hecho nadie puede, ¿cómo tú puedes demostrar que los muertos no resucitan? Era algo que habían asumido. Como se asumió también en el tiempo de la Ilustración, con la influencia de filósofos como David Hume, que decían los milagros no existen. Y como que los milagros no existen, la resurrección es imposible. Y ya partían de ese supuesto para negar la fe cristiana. Ahora, lo que está diciendo aquí Pablo es que negar la resurrección es algo tan serio que significaría que los predicadores del cristianismo han sido mentirosos. Porque en toda la historia del cristianismo, el centro del evangelio está alrededor de esa verdad de que Cristo resucitó. Entonces Pablo dice, si como ustedes dicen no hay resurrección de los muertos, hemos estado predicando una falacia. Hemos estado engañando. Los apóstoles, los pastores, los líderes cristianos han sido unos mentirosos. Y entonces esa es una acusación muy seria. Hermanos, nosotros no podemos ignorar que el propósito fundamental, la función fundamental de los apóstoles en la iglesia primitiva, ¿saben ustedes cuál era? ¿Saben cuál era la función fundamental de los apóstoles? Ellos hacían muchas cosas. Ellos tenían función de liderazgo, enseñaban, tenían la doctrina. Pero en el libro de los Hechos, miren lo que dice Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Saben qué hacían los apóstoles? Principalmente, dar testimonio de la resurrección de Jesús. Decirle a todo el mundo, nosotros lo vimos resucitado. Nosotros lo vimos morir en la cruz. Nosotros lo vimos sepultado y lo vimos resucitado. Ellos podían ser testigos. Pero fíjense ustedes, la razón por la que escogieron al sucesor de Judas. Ahí en el capítulo 1 del libro de los Hechos dice que estaban reunidos en el aposento alto y Pedro se da cuenta, uno de los 12 había sido un traidor, se había suicidado, necesitaban escoger a alguien que fuera el sucesor para completar el número de los 12. Miren qué interesante lo que dice el pasaje. Estas son las palabras del apóstol Pedro. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan
hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros. Miren lo que dice Pedro. Los 12 no eran los únicos seguidores que tenían Jesús. Tenía muchas otras personas que lo seguían. Los 12 fueron escogidos dentro de esos seguidores para tener un entrenamiento más especial. Pero había otros hombres que habían estado con Jesús desde el principio, desde su ministerio. Y estuvieron con él hasta el final. Y dice Pedro, tenemos que escoger a uno de esos hombres que estuvieron con nosotros todo el tiempo, que también vieron el ministerio de Jesús, para que sea testigo entre nosotros. Y miren lo que dice el final del versículo 22. Uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Testigo de su resurrección. Había que escoger a alguien para que también fuera testigo de la resurrección de Cristo. Esa era la función principal de los apóstoles. Cuando vemos el mensaje de Pedro en Pentecostés, ese primer mensaje propiamente cristiano, donde le predican una multitud de judíos que habían venido a la fiesta del Pentecostés, nos damos cuenta de que la resurrección era una parte esencial de ese mensaje. Dice en el versículo 32 de Hechos 2, a este Jesús, después de presentar lo que había hecho Cristo, todas las cosas, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Esa era la función de los apóstoles, ser testigos, decir, nosotros lo vimos resucitado. Lo vimos morir, lo vimos predicar, lo vimos enseñar, pero también lo vimos levantarse de los muertos. Fue parte importante también del mensaje de Pablo cuando predicó en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. A los judíos que estaban allí les hizo toda la narración, pero terminó enfatizando que ese Cristo que murió había resucitado. Pero más interesante aún y más revelador, cuando Pablo predicó en el Areópago de Atenas, era como la universidad, el lugar donde se presentaban las tesis, las nuevas ideas filosóficas. Después de Pablo predicar en Atenas, lo invitaron para que presentaran lo que algunos llamaban su nueva filosofía. Y tuvo esa oportunidad de hablar delante de aquellos areopagitas, aquellos hombres intelectuales, aquellos filósofos griegos. Y Pablo presenta un discurso magistral. No habla de las escrituras, comienza hablando de la creación, de cómo ellos adoraban a diversos dioses, incluso a uno llamado el Dios no conocido. Y Pablo le dice, a ese que ustedes adoran sin conocer es del que yo vengo a hablarle. Ese Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Pero termina diciendo que ese Dios, pasando los tiempos de esta ignorancia, envió a su Hijo Jesucristo y ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Y dice algo, dando fe a todos por haberlo levantado de entre los muertos. La resurrección es algo que da fe a los que quieren creer. Es algo que despierta la fe en las personas. Pero dice la historia que cuando Pablo dijo esas palabras, hubo personas que le dijeron, en otro momento te vamos a seguir escuchando. Como diciendo, ya termina aquí el discurso, porque ya hasta aquí estaba muy bien. Podemos aceptar todo lo que tú dijiste, que hay un Dios creador, que ese Dios envió a su Hijo. Todo eso está muy bien. Pero que hay resurrección, no, eso no lo creemos. Hasta aquí vamos a escucharte. ¿Acaso Pablo no sabía que los griegos, los atenienses, no creían en la resurrección? Pablo era un gran erudito, era un gran intelectual. Incluso en ese mensaje él cita a filósofos griegos, a poetas griegos. Él conocía muy bien el pensamiento griego. Quizás Pablo hubiera dicho, para no ofender a esta gente, vamos a sacar de la predicación la resurrección. Esa parte vamos a dejarla a un lado. ¿Saben por qué Pablo no lo hizo?
Porque Pablo estaba convencido de que la resurrección de Cristo es una parte esencial de la predicación cristiana. Y tal vez hay alguien que no lo quiera creer. Tal vez hay alguien que se ofenda. Tal vez hay alguien que se burle. Pero nadie tiene el derecho de quitar esa parte de la predicación. Porque la predicación del evangelio sin la verdad de que Cristo resucitó es una predicación vana. Tenemos que predicar la resurrección de Cristo. El evangelio no está completo si no hablamos de la resurrección. ¿Qué Cristo es el que nosotros proclamamos? No es simplemente un hombre bueno. No es simplemente un hombre inteligente. No es un hombre simplemente que tenía poderes. No es un hombre que murió por nosotros como algo bonito. No. Cristo es el vencedor. Lo que cantaba el coro, tenemos que creerlo. Cristo es vencedor. Cristo no es un mártir que simplemente quedó allí sufriendo. Sí, él sufrió, pero venció la muerte. Cristo vive. Y no es consigna vacía. Cristo vive de verdad. Cristo reina. Entonces es el Cristo en el que nosotros creemos. En las iglesias evangélicas no hay crucifijos. Hay cruces, pero no hay crucifijos. Y hay una gran diferencia. En el crucifijo, Cristo está todavía en la cruz. Y hay personas que adoran a Cristo en la cruz como si Él todavía estuviera allí. Hay maneras de pensar y de entender la fe donde se piensa que Cristo tiene que seguir siendo sacrificado. No. Dice Hebreos que Cristo murió de una vez y para siempre. Y llevó nuestros pecados y se levantó. Tenemos una cruz que nos recuerda que Cristo estuvo allí, pero está vacía porque también nos recuerda que Cristo venció la muerte. Se levantó de los muertos. Entonces ese es el mensaje que predicamos. No es un Cristo fracasado, es un Cristo vencedor. Es el único que enfrentó la muerte y la derrotó. Esa es nuestra predicación. Sin el mensaje de la resurrección, la predicación es vana. Pero en tercer lugar, la resurrección de Cristo es medular a la esperanza cristiana, a nuestra esperanza. Miren lo que dice el versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si Cristo no resucitó, los que durmieron en Cristo, es decir, los que murieron creyendo en Cristo, simplemente perecieron. Y el versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Un pasaje curioso. Y por un tiempo me costaba trabajo entender qué significa eso. Lo que Pablo está diciendo, si nuestra fe en Cristo es solamente para esta vida, para este mundo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. ¿Qué significa eso? Me costaba trabajo entender esta enseñanza de Pablo. Porque yo considero y me atrevo a afirmar que en condiciones normales la vida cristiana es mucho mejor que la vida del mundo. Aún cuando no hubiera resurrección, aún cuando no hubiera vida después de la muerte, la vida cristiana es mejor que la vida del mundo. ¿Y por qué dice Pablo? Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En mi caso, y estoy seguro que en el caso de muchos de ustedes que están aquí escuchando este mensaje, que han conocido al Señor, nuestra vida después de entregarnos a Cristo es infinitamente mejor. ¿Cuántos pueden dar testimonio de eso?
que tienen una mejor vida. ¿Por qué? Por el gozo que tenemos en el Señor, la paz, la esperanza, la libertad de tantos vicios que destruyen, la estabilidad, la familia. Todo eso es una bendición. Si el cristianismo es un sueño, por favor que nadie me despierte. Nadie me despierte. No quiero levantarme. Es mucho mejor creer en Cristo que vivir en el mundo. Ahora, ¿por qué Pablo dice que si nuestra fe en Cristo es solamente para esta vida, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres? Debemos entender que Pablo está hablando desde un contexto de persecución y de hostilidad, que no es lo que nosotros estamos viviendo hoy. Un cristiano cubano hoy vive mucho mejor que un cubano que no tiene a Cristo. Eso no tiene discusión de ningún tipo. Y tenemos para demostrarlo muchísimos ejemplos. Pero Pablo estaba en un contexto donde él, por ser cristiano, se estaba buscando unos problemas horribles. Estaba siendo perseguido por ser cristiano. Lo metían en la cárcel por ser cristiano. Lo azotaron por ser cristiano. Lo apedrearon por ser cristiano. Y saben ustedes, mis hermanos, porque él decía, vale la pena seguir creyendo en Cristo. Vale la pena seguir predicando a Cristo. Porque él vio a Cristo resucitado. Y eso lo cambió y lo transformó para siempre. Los discípulos, todos, dieron testimonio de Cristo con su vida. Según la historia, la tradición de la iglesia, de los 12 apóstoles, el único que murió de muerte natural fue el apóstol Juan. Pero también fue torturado, fue preso, fue desterrado a la isla de Patmos, una isla desierta y rocosa. Y lo que padeció por ser cristiano fue grande. Los otros apóstoles murieron como mártires, le quitaron la vida. Algunos murieron a espada, otros murieron con lanzas. El mismo apóstol Pedro, según la tradición, murió con la cabeza hacia abajo, porque él dijo que no era digno de morir como su Señor. Ellos estaban dispuestos. Cuando los amenazaban los judíos, vemos en el libro de los Hechos, que ellos salían a predicar y le decían, Señor, dámonos de nuevo para predicar tu palabra. Y los amenazaban y le decían, no les dijimos que no podían hablar. Y ellos decían, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Somos testigos. Hagan con nosotros lo que quieran. Pero déjenme decirle, recuerden que los discípulos no siempre tuvieron esa actitud. Cuando apresaron a Cristo, todos salieron corriendo. En la cruz, el único que estaba era Juan. Pero después, esos mismos discípulos predicaban, enfrentaban las amenazas, enfrentaban la hostilidad, estaban dispuestos a morir tranquilamente. Vemos al apóstol Pedro allí, supuestamente la noche antes que lo iban a matar, durmiendo en la cárcel. Ya habían matado a Santiago. ¿Qué fue lo que cambió a estos hombres? El ver a Cristo resucitado. Si Cristo resucitó, eso significa que nosotros también resucitaremos. ¿Y qué importa que nos quiten, que nos maten el cuerpo, como dijo Jesús? No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden destruir. Antes bien, temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que los discípulos tenían una seguridad enorme y pasaban por los problemas más grandes y lo hacían con gozo, porque sabían que lo peor que le podía ocurrir era que le quitaran la vida. Pero ellos vieron al Cristo resucitado. Y si Cristo resucitó, ellos también tendrían la victoria. Miren los versículos del 29 al 32. Dice el apóstol Pablo: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Este es un pasaje también complicado,
La gente dice, ¿qué cosa es eso de bautizarse por los muertos? Algunos lo han malinterpretado y piensan que si una persona murió y no se había podido bautizar, una persona viva podía bautizarse por ese muerto. Eso no es lo que significa el pasaje. Tiene diferentes interpretaciones, pero cuando vemos el contexto, yo considero que la mejor manera de interpretarlo es que aquellos cristianos que morían por la fe inspiraban a otros a entregar su vida a Jesucristo. Cuando sería todo lo contrario, ¿no? Usted ve que una persona por ser cristiano lo matan, es para amedrentar y decir, no, yo no me voy a meter en eso. A mí también me van a matar. Ahora, lo que sucedía en el tiempo de la persecución, en el primer siglo, que mataban a tantos cristianos, es que mientras más cristianos mataban, más personas se convertían al Señor. De tal manera que un famoso pensador cristiano, Tertuliano, dijo una frase célebre. Él dijo, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Porque mientras más cristianos morían, más personas se convertían. Parecía que la sangre era semilla. Y la pregunta que hace Pablo aquí es muy interesante. Bueno, ¿cómo una persona va a creer en Cristo y va a bautizarse, a hacerse cristiano, dar testimonio público de su fe, si lo que lo inspiró a creer fue alguien que lo mataron por creer ese mensaje? Si una persona no cree que los muertos resucitan, entonces está perdiendo su vida. Se está metiendo en algo que le va a costar la vida y después de esta vida no hay más nada. Pero ¿por qué ellos lo hacían? Porque incluso aquellos que vieron a Cristo resucitado decían tranquilamente, me pueden matar. Y muchas veces morían en el circo romano cantando alabanzas al Señor. Cantando alabanzas al Señor. Hay una historia muy famosa. Toda esa narración, hay varios libros, hay una novela histórica que se llama Quo Vadis. Si usted lo puede leer, hay un libro también que se llama El Libro de los Mártires, que cuenta muchas de esas historias. Y está la historia de una joven de 15 años que la iban a matar, pero ella creía en Cristo y creía en la resurrección y estaba cantando y alabando al Señor. Y dice que el emperador dijo, grande tiene que ser este nazareno cuando una joven de 15 años está dispuesta a morir por él así. La manera en que los cristianos daban testimonio de la fe, cantando, alabando al Señor, evidenciaba que ellos tenían una esperanza en la resurrección. Nuestra esperanza no solamente es para esta vida. Claro que ser cristiano es mucho mejor en esta vida, pero aún si ser cristiano significa que nos van a quitar de este mundo, tenemos una esperanza. Nuestra mayor esperanza es de la resurrección. Miren lo que dice el versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Eso lo está diciendo Pablo. Pablo peligraba a toda hora. Pablo tenía personas que lo querían matar, donde quiera que iba. Los judíos querían matarlo. Lo encarcelaron, lo apedrearon, lo azotaron. Y él dice, si no hay resurrección de los muertos, ¿cómo yo voy a vivir de esta manera? Que cada hora que yo vivo es un peligro. Ustedes saben, el libro de los Hechos dice que más de 40 hombres se conjuraron, se juramentaron. Dijeron, no vamos a comer ni a tomar agua hasta que le hayamos quitado la vida a Pablo. Lo dijeron así del odio que le tenían. No sabemos qué fue lo que sucedió con aquellas personas. Si fueron fieles a su juramento, tuvieron que haberse muerto porque no pudieron hacerle nada a Pablo. El Señor lo protegió en su tiempo. O si no, dejaron el juramento a un lado, se buscaron una justificación. Pero más de 40 personas dijeron, vamos a matar a este hombre. Y Pablo dice, yo vivo mi vida. Cada hora de mi vida está en peligro. ¿Y cómo yo me enfrentaría a eso?
si no hay resurrección de los muertos? Es mejor decir, sí, está muy bonito el cristianismo, muy bonito eso de que Cristo murió, muy bonita la enseñanza, pero miren lo que dice más adelante, lo que dice Pablo. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. En sentido figurado, por todo esa hostilidad. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Eso era lo que decían los epicúreos, que era un grupo famoso de filósofos entre los griegos. Tenían esa filosofía. La vida es comer y beber, porque de todas formas mañana nos vamos a morir, y como no hay más nada después de la muerte, lo que hay que hacer es disfrutar este momento. Pablo está diciendo, no, si no hay resurrección de los muertos, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Cómo voy a meterme yo en todos estos problemas que me he metido? Sin embargo, Pablo tiene una seguridad. No importa los peligros, no importa la amenaza, yo puedo estar confiado, puedo estar seguro en Jesucristo por lo que Él ha hecho y lo que hará. Dice en el versículo 32 que Él había enfrentado fieras en Éfeso. No sabemos si se refiere a fieras literales. Esto es posible porque en los circos romanos, en los teatros, lo que hacían como diversión en el circo muchas veces es que exponían a los cristianos y soltaban fieras para que los despedazaran. Leones, osos, leopardos. Y así murieron muchos cristianos en el circo romano. En Éfeso había uno de esos grandes teatros que se utilizaban como circo. Es posible que Pablo hubiera tenido que enfrentar eso en Éfeso, que los pusieran y que haya tenido que batallar con fieras. No lo dice el libro de los Hechos, entonces no sabemos si es a eso a lo que se refiere o se está refiriendo a las fieras humanas, porque hay fieras humanas también. Hay fieras de dos patas, que algunas veces son peores que los leones y que los osos y que todas las... Lo cierto es que en Éfeso Pablo tuvo que batallar con fieras del tipo que fuera. Pero dice Pablo, ¿por qué yo lo hice? Ustedes se piensan que yo estoy loco. ¿Saben por qué Pablo lo hizo? Porque Pablo vio al Cristo resucitado. ¿Por qué Pablo se convirtió de perseguidor de la iglesia? De encarcelar a los cristianos, de dar su voto para que mataran a los cristianos como mataron a Esteban. ¿Por qué cuando iba a Damasco a encarcelar a los cristianos que estaban en Damasco, hubo un cambio tan radical en su vida? ¿Por qué el perseguidor se convirtió en perseguido? ¿Por qué el hostigador se convirtió en hostigado? ¿Por qué Pablo enfrentó todos estos peligros, todas estas tribulaciones, todas estas amenazas, todos estos dolores físicos? ¿Saben por qué? Porque Pablo tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Y si Cristo resucitó, ¿qué importa pasar por los problemas más grandes de este mundo? Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Nosotros también tenemos la victoria. Así que vale la pena perder cualquier cosa de este mundo si ganamos a Cristo y tenemos la victoria final. ¿Quién pasaría por todas estas tribulaciones por defender una mentira? Ese es uno de los testimonios más fuertes de la resurrección de Cristo. ¿Por qué los apóstoles murieron? Porque estaban convencidos de que Cristo resucitó. ¿Por qué Pablo pasó esto? Tenían la convicción. Si hubiera sido mentira, si ellos no hubieran visto a Cristo resucitado como dijeron, el argumento de Pablo es, nosotros no estamos locos. Sería un absurdo tener todos estos problemas si verdaderamente Cristo no resucitó. La resurrección de Cristo es una verdad no negociable para el cristianismo. Sin resurrección
no hay cristianismo. Tan sencillo como eso. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, nuestra predicación es vana y nuestra esperanza es vana. Aquí la Biblia pone una prueba de su autenticidad. Fíjense que la misma Biblia le está dando a las personas, a los escépticos, a los agnósticos, a los ateos, le está diciendo, mira, si tú quieres demostrar que el cristianismo es falso, sencillamente demuestra que Cristo no resucitó. La misma Biblia está diciendo que si alguien puede demostrar eso, la fe cristiana se destruyó. ¿Saben ustedes que hay personas que se han propuesto demostrar y buscar evidencias históricas de que Cristo no existió o que Cristo no murió, y más aún de que Cristo no resucitó? ¿Saben ustedes lo que ha sucedido? Que muchas de esas personas que sinceramente han buscado y han tratado de demostrar y han tratado de ver si la resurrección fue un hecho histórico o no, han terminado entregando su vida a Jesucristo. Rápidamente 3 ejemplos. El primero, muy conocido, Josh McDowell. Vamos a ver ahí la diapositiva. Recibimos nosotros al final de los años 90 una colección de 11 libros de este autor precioso que Dios ha usado de una manera extraordinaria. Era un joven universitario, escéptico, con una familia muy disfuncional, con una vida destruida. Y empezó a molestarle la alegría de los cristianos. Había un grupo de cristianos que siempre estaban tan alegres y siempre estaban... Y él le molestó eso. Y él dijo, esta gente lo que creen es una mentira, eso es una ridiculez. Era un joven brillante. Y entonces él dijo, yo voy a demostrar que el cristianismo es falso. Voy a demostrar que Cristo no resucitó y ya con eso voy a destruir el cristianismo. Y empezó a buscar y a indagar. Y terminó escribiendo un libro titulado Evidencia que exige un veredicto. Porque las evidencias le demostraron al analizar todas las teorías de los escépticos de lo que pudo haber pasado con Cristo para justificar que no había resucitado, y se dio cuenta de que no tenía sentido, que todo apuntaba a que Cristo resucitó. El segundo caso es el de Lee Strobel. Lee Strobel, vamos a ver la siguiente diapositiva, era un periodista premiado, aclamado, de un famoso periódico en los Estados Unidos, del Chicago Tribune. Pero a la edad de, parece, 29 años, su esposa se convierte al cristianismo. Y él aborrecía el cristianismo. Y trató de hacer lo imposible para que su esposa saliera de la iglesia. Y él dijo, lo que yo voy a hacer es, voy a demostrar que el cristianismo es una farsa. Y trató de hacer, lo hizo bien, alguien le sugirió, demuestra que la resurrección no es cierta. Y él le dijo, lo voy a hacer. Él era un periodista que también había estudiado una maestría en leyes. Tenía entrenamiento para hacer este tipo de investigación. Y la evidencia lo llevó a reconocer la verdad de la resurrección y entregar su vida a Jesucristo. Y escribió un libro titulado El caso de Cristo, donde presenta gran parte de esta evidencia. El tercer ejemplo es de un detective experto famoso llamado Warner Wallace. Este hombre había llegado a adquirir fama como detective de homicidios. Entonces tenía la técnica de investigación para hacer un trabajo detectivesco y llegó a resolver casos que por décadas no se habían resuelto. Lo utilizaban como experto en programas de televisión. Y también aceptó el desafío. Y él dijo, yo voy a demostrar que Cristo no resucitó. Y después de analizar de una manera imparcial, de una manera honesta, terminó rindiendo su vida a Jesucristo. Y hoy también es un pastor, una persona que predica la verdad del evangelio. ¿Quieres conocer si el cristianismo es real? Necesitas creer en la resurrección.
Si tú vas a tomar la decisión osada de arriesgar tu vida, no creyendo en Jesucristo, al menos deberías considerar el factor de la resurrección. Porque si Cristo resucitó, nada en este mundo tiene sentido fuera de Él. Ese es el llamado que nosotros tenemos. Es lo que debemos buscar. Si Cristo no resucitó, no hay cristianismo. Pero si Cristo resucitó, tenemos una fe que creer. Tenemos un mensaje que predicar. Y tenemos una esperanza que seguir. Como dice el himno antiguo, me encanta ese himno. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Hermanos, Cristo vive. ¿Cuántos lo creen? Cristo vive. Y si Cristo vive, ¿qué importa los problemas de este mundo? ¿Qué importa lo que tengamos que padecer? Aún si mañana se levantara una persecución y los cristianos fueran presos y sacaran a los jóvenes de las universidades y expulsaran a los cristianos de sus trabajos. Y sería mucho peor de lo que vivimos en Cuba hoy solo por ser cristiano. Vale la pena seguir confesando a Jesucristo. Porque no es un espejismo, no es un sueño, no es una ilusión, es una realidad. Cristo murió y resucitó. Y aquellos que le hemos abierto nuestro corazón sabemos que Cristo vive. Además de todas las evidencias que puedan haber históricas, la evidencia de cualquier tipo, nosotros tenemos la evidencia más grande y es que Cristo vive en nuestro corazón. Y tenemos una relación personal con Él. Y eso nos da seguridad. Pero tal vez haya alguien en este lugar que todavía no ha creído en Jesucristo. Y está escuchando este mensaje. Por supuesto que un domingo de resurrección nosotros no podemos perder la oportunidad de extenderte una invitación. De proclamarte la buena noticia de que Cristo vino a este mundo a salvar a los pecadores. No importa cuál haya sido tu pecado, Cristo lo tomó y lo clavó en la cruz. Pero Cristo se levantó al tercer día. Y con eso nos enseña que todo aquel que en Él cree no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Y va a vivir y va a reinar con Jesucristo. Pero la pregunta importante es esta. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que Cristo murió por tus pecados y resucitó al tercer día? Tú vas a recibir al Señor, al Salvador. ¿Hay alguien que quiera recibir a Cristo en este momento? Alguien que quiera entregar su vida al Señor. No pierda la oportunidad de hacerlo. Dios le bendiga. Hay una mano allí que se levanta. Alguien más que quiera creer en el Señor. Dios le bendiga a usted. Qué bueno. ¿Alguien más que quiera creer en Cristo? Como el Señor, como el Salvador, como el que murió y resucitó. Por acá hay una mano. Dios le bendiga también. Qué bueno. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga ya. Al final, qué bueno que estás escuchando este mensaje. Este mensaje también es para ti. Aquí Dios le bendiga también. Para eso Cristo murió y resucitó. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo es real. Cristo vive y reina para siempre. ¿Alguien más que quiera recibir al Señor? Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta hora.
Gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias por el mensaje de la muerte y resurrección de Cristo. Ayúdanos a creerlo. Ayúdanos a predicarlo. Ayúdanos a tener esperanza en virtud de esa realidad. Gracias por aquellos que han escuchado tu palabra y han dado testimonio de creer en ti. Bendíceles, Señor. Llénalos de tu presencia. Y si hay alguien que todavía no ha tomado esta decisión, que tú sigas tocando su corazón. Que no sea demasiado tarde, sino que ellos puedan rendir sus vidas a ti. A ti te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. Oramos en el nombre del Cristo resucitado y glorificado que vive y reina para siempre. Amén, Señor.